actor de doblaje de grandes personajes como el Patriarca, Sade, Géminis, Yahoo, Unicornio y mucho más. Así que, sin más espera, un aplauso para el señor Javier Rivero, por favor. Muy buenas tardes a todos mis amigos de Lima, Perú, ¿cómo están? Estoy impactado, asombrado y contento de estar con todos ustedes. Mil gracias, tengo que agradecerles. Mil gracias a cada uno de todos ustedes por estar aquí, porque para mí es un honor el formar parte de la memoria nostálgica de cada uno de ustedes que crecieron con algunos de los personajes de los que vamos a hablar el día de hoy, pero me imagino que sobre todo del mundo de Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes vieron la serie de Caballeros del Zodiaco en su momento, la primera vez que salió al aire? ¿Cuántos? ¡Wow! 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 Son bastantes. Tenemos muchas generaciones. ¿Cuántas generaciones tenemos aquí? ¿Serán dos? ¿Serán tres? Hace 3 generaciones. Bueno, mi nombre es Javier Rivero. Le voy a pedir a Jesús, ¿estoy bien? ¿O José? José, gracias a José. Le voy a pedir a José que cuando yo le avise, tú le vas dando un toque y van pasando las imágenes. Vamos a tratar de hacer más que una conferencia, vamos a hacer una plática interactiva con información, con diversión y con algo más que es una sorpresa que les traigo el día de hoy. Porque la idea es que nos la pasemos súper padre. Ahí en México decimos súper padre cuando queremos decir, creo que aquí se usa mucho el chévere, ¿verdad? ¡Súper chévere! Entonces, muy divertidos. Bueno, yo soy Javier Rivero, como ya saben, tengo en este momento 29 años de dedicarme al doblaje de voz, obviamente. Pero mis inicios no fueron ahí. Yo soy mago. Me gusta la prestidigitación, la magia. Inicié como mago desde muy joven porque mi padre es mago. Y me hice en la magia a los 15 años. Yo ya daba shows, daba funciones. Y tiempo después estudié la carrera de actuación en la Academia de Silvia Derbez, una actriz muy importante que ya falleció en México. E inicié mi aventura, hice cine, hice televisión, hice radio. Trabajé en muchas telenovelas cuando estaba yo chamaco imberbe, tenía yo 17, 18 años cuando trabajé en muchas telenovelas. Hay una telenovela que creo que trascendió y llegó aquí a su país, que se llamó Cuna de Lobos, para los que están un poco más veteranos. Yo empecé como muchos, empecé estreando, esto quiere decir haciendo papeles pequeñitos. Cuando se muere la estelar, que es Catalina Krill, yo fui el camillero que se la llevó muerta. Y lo pueden ver en YouTube. Si buscan el capítulo final de Cuna de Lobos y ven a Catalina Krill, ahí me van a ver bien chamaco llevándola. Y creo que hay muchas otras telenovelas y películas, pero bueno, la aventura real inicia cuando un día estaba yo trabajando en una locación y me dice un amigo, oye, fíjate que aquí a la vuelta hay unos estudios de grabación de doblaje, ¿no quieres ir a ver? Y dije, sí, claro que vamos a ver. Pedimos entrar a esos estudios que se llamaban Oruga. Se les llamaban los estudios de Oruga porque estaban en la calle de Oruga número 3 y eran eran 6 salas de 2 compañías integradas en un mismo espacio, Plaza y Sisa. Y entonces llegué, pedí entrar y la primera sala de doblaje en la que yo estuve parado viendo cómo se hacía el doblaje, en aquella época tengo que decirles que era óptico, o sea, no es como ahora que hay computadoras y que pueden hacer el doblaje con una tecnología maravillosa. No, en esa época era proyección de película, salas oscuras, un micrófono, y entonces yo cuando llego, quiero entrar y me dicen, cuando ves que se apaga un foco rojo, abres la puerta y entras. Pero yo llegué y me paré 20 minutos y no se apagaba el foco rojo. Y dije, ¿qué pasa? Entonces salí y me subí a un área donde estaban los ingenieros que proyectaban y desde allá había una ventana, me asomé y veía que el actor, bueno, yo pensaba que los actores que estaban en el atril trabajando pues no se equivocaban y no se equivocaban y no se equivocaban y no se equivocaban y seguían y seguían. Estaban doblando una serie de televisión, Los Pitufos, ¿se acuerdan? Y entonces
cuando por fin me dice el ingeniero, ya, puedes bajar, entra. Bajé corriendo, abrí la puerta, me metí oscuro y me quedé en una sillita sentado. Y de repente, ¿cuál fue mi sorpresa? Que vi que solamente había un actor en el atril haciendo 4 personajes al mismo tiempo. Ese señor era Arturo Mercado. Y estaba don Francisco Colmenero dirigiendo. Cuando terminan las escenas, voltea el señor Colmenero y me dice, porque así hablaba, ¿qué pasó, cuate? ¿Y tú qué quieres? ¿Qué haces aquí? Cuando oí su voz, sentí como si me hubieran dado una cachetada. ¿Alguien vio Ratatouille? ¿Se acuerdan cuando Gusteau de repente está comiendo Ratatouille y se hace un flashback y regresa a su infancia y de repente se ve al niño con su mamá? Eso sentí. Y de repente me vi sentado en una sillita de niño viendo la televisión, la maravillosa hora Disney, la familia Disney y los cuentos narrados por don Francisco Colmenero. Francisco Colmenero era la voz de Pumba, es la voz de Pumba, es la voz de Papá Papá Pitufo, de las narraciones de Disney, una voz muy emblemática. Entonces fue muy impactante. Y esa sensación fue tan fuerte que dije, yo quiero hacer eso, yo quiero estar ahí, yo quiero ponerle voz a los personajes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el director general del área artística de esta empresa, que fue el maestro Fernando Álvarez, ya falleció, me dijo, junta 25 horas viendo cómo se hace y cuando ya veas cómo es y hayas aprendido, les dices a los directores que te hagan prueba de voz. Y si ellos lo consideran, te empezarán a hablar. Y yo dije, pues ya hice teatro, ya hice televisión, ya hice cine, ya hice radio, hasta mago. No voy a poder con el doblaje. Se me ocurrió pedirle al señor Colmenero que me hiciera prueba de voz. Me paré en el atril y me dijo, sí, cuate, pase. Me puso un viejito a doblarlo. Y yo sentado, yo veía que era muy fácil, porque pues, los actores llegaban y hablaban y todo fluía muy bien. Y cuando yo me paré a hacerlo, no supe qué hacer. No sabía yo si leer el libreto, si ver la pantalla, qué hacer, y no di una. Y otro intento y no di una hasta que el señor Colmenero me dijo, vete a tu casa a leer, cuate. Y salí de ahí muy triste, tiré la toalla ese día y dije, yo ya no regreso. ¿Cómo es posible que yo no pueda con esto? La primera noche no dormí, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y al otro día, como siempre, temprano me paré, me fui otra vez y mi mente decía, tengo que ir y ver cómo se hace y por qué yo no pude hacerlo y aprender de los grandes y conocer cuáles son los secretos de esto para poder hacerlo bien. Y así lo hice durante un año. Me tardé un año en que me dieran mi primer llamado, yendo diario. Un año. Porque no me daban llamado, obviamente al principio, lo único que había son pescas. ¿Qué es una pesca? ¿Sí? Cuando un actor no llega y te ven ahí sentado y te dicen, pues éntrale tú. Entonces hacíamos bocaditos, palabritas, pero ya hacer un personaje en forma hasta después de un año. Y así inició la aventura. Vamos a darle clic. Estos son algunos de los personajes que he tenido la oportunidad de doblar a lo largo de estos años. Solo pongo algunos de los más emblemáticos. ¿Por qué? Porque hubo una época de mi vida que yo grababa entre 18 y 22 personajes diarios, y así fue durante más de 15 años. Hoy seguimos trabajando bastante, pero no con la cantidad que había en esa época. Yo calculo tener entre 7 y 8 mil personajes doblados hasta este momento, de todos tipos, pero no me acuerdo de todos. Es imposible acordarte de todos a lo largo de todo este tiempo. Entonces estos son algunos de los más emblemáticos e iremos platicando acerca de esto para poder meternos, a hacer una inmersión en este mundo. Voy a ir combinando información con personajes para que no se me aburran. Entonces tengo que platicarles. Yo tengo muchos años también dedicado a la docencia. Capacito y preparo en dos áreas muy importantes. Preparo actores para el doblaje, para el manejo de la voz, y preparo a personas profesionistas
también en el manejo de la voz, para que aprendan a manejarla para conferencias, para eventos, para cierres de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la docencia ha sido una parte muy importante. Yo tuve la fortuna de aprender todo esto en mi desarrollo de académico, de la mano del inventor o creador de una técnica de actuación en México para mexicanos, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, que es muy parecida a todo lo que es la cultura americana. El maestro Antonio González Caballero, ya fallecido, que no solamente me preparó como actor, sino también me instruyó para dar clases. Me dio toda la información. Parte de la actuación y parte de la técnica lleva el área de voz y manejo de voz. Yo considero que es más fácil que un actor se vuelva locutor a que un locutor se vuelva actor. Las herramientas y la capacitación en el manejo de la voz son muy superiores en un actor que en un locutor. ¿Por qué? Porque el actor interpreta emociones y sentimientos. El locutor interpreta estilos, que esa es la diferencia. Y pongo un ejemplo rápido. Estilo y una frase. Un locutor siempre te va a decir la frase con diversos estilos y cambios de intenciones. Voy a poner el ejemplo con ¿cómo amaneciste? Te voy a dar varias versiones, ¿ok? ¿Cómo amaneciste? 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 Un actor te va a interpretar emociones y sentimientos. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Ay, ¿cómo amaneciste? ¿Notan la diferencia? Interpretar tonos, emociones, es el secreto de un actor. Y en ese punto es en el que nosotros nos abocamos. Ahora, esto combinado con técnica vocal hace la gran diferencia. Y voy a poner ejemplos rápidos. Los actores tenemos que aprender de tres cosas importantes. Para construir un personaje se necesita construir, hablando de físico, el personaje entra por los pies, ¿sabían eso? La pisada es el inicio de la construcción de un personaje. ¿Cómo caminan los personajes de acuerdo a la pisada? Un personaje nunca va a caminar igual y va a tener la expresión física y gestual si es un profesionista a que si es un campesino, por ejemplo. Su pisada, ¿dónde se arraiga? ¿Cómo camina? Sí, un profesionista normalmente maneja un tipo de seguridad, cómo se mueve. El campesino que acaricia la tierra y que normalmente tienen pasos más lentos, a lo mejor un poco más arrastrados, la manera en que ellos se mueven, sus cuerpos son un poco más encorvados. ¿Se imaginan cuántas horas pasan al día encorvados acariciando la tierra? ¿Cómo deforma el cuerpo? ¿Cómo lo deja? ¿Sí? Por eso los ven en una actitud muy diferente. ¿Cómo camina un rey? Un jerarca. ¿Sí? ¿Cómo camina un pordiosero? ¿Saben qué es la palabra pordiosero? Un indigente. Cada uno va a tener una pisada diferente. Entonces, imaginen, ¿cómo cambia la actitud si yo camino con la punta de los pies? ¿Sí? ¿Cómo camina una persona y cómo cambia la forma del cuerpo? Si yo camino metiendo un pie, ¿quién vio Doctor House? ¿Sí? ¿Cómo era la forma en que caminaba Jack Lorre? Y de repente ven a Jack Lorre en Stuart Little y es otra actitud, otra forma de caminar. El personaje entra por los pies, pero esto se combina con
zonas del cuerpo en donde anclas el poder del cuerpo. Estas zonas dan también o generan otro esquema de expresión. De las rodillas hacia abajo se le llama el hombre común, de las rodillas hacia la cadera, hombre destacado, de la cadera, al final de la cadera, héroe, de la final de la cadera hasta la altura del pecho se le llama titán. Del pecho más o menos a esta altura, lo que es parte del cuello y casi hasta las orejas, se le llama ahorita les digo el nombre, a veces me da Alzheimer. Dictador, los dictadores, ¿sí? Los jerarcas dictadores, y luego de ahí viene lo que viene a ser el hombre Dios, y luego ya viene el área de Dios que está por encima. Y entonces manejas los anclajes de energía en esas zonas, tienen el lado oscuro y el lado claro, ¿no? Como dicen en Star Wars. Y luego a eso le agregamos la combinación con la voz. El maestro Antonio González Caballero decía que su técnica era un ABC y era un orden específico. Si lo cambias no funciona. Impulso, cuerpo y voz. El impulso es la emoción o sentimiento, el cuerpo el resultado de esa emoción y sentimiento, y como consecuencia la voz. Y aquí viene la magia de la pirotecnia de la voz, la combinación de zonas que se llaman resonadores, que vuelven a sonar, zonas del cuerpo, para generar sonidos diferentes o coloraturas de voz, que no es lo mismo que hacer personajes. Y voy a poner ejemplos rápidamente con personajes. Le damos clic, por favor. Anterior, bueno, sí, estos son algunos de los personajes, dale clic, pero quiero llegar a uno en especial. Ahí déjalo. ¿Alguien vio esta serie? Un cachorro llamado Scooby-Doo. Ahí hacíamos a este personaje que se llama Shaggy, que decía: ay, Scooby, todavía no vamos a llegar muy lejos. ¿Por qué, Shaggy? Pues porque ya llegamos a Inite. ¿Dónde está colocada la voz de Shaggy? En la garganta y en la zona de la máscara que llamamos, que es zona frontal, en la frente. Son resonadores muy específicos. La garganta la enciendo yo con la palabra gárgaras, gárgaras, gárgaras. Ahí estoy hablando solamente con garganta, gárgaras, gárgaras, gárgaras. Pero si lo combino con el resonador frontal, ¿qué es este? ¿Sí? Más o menos para que vayan ubicando los sonidos. Aquí el resonador frontal es con el que hacemos los chavos, los chavitos, chavos veinteañeros más o menos en esta tesitura. Pero si lo combino con la garganta, sí, entonces ya suena de esa forma. Y si a eso le damos después la actitud, que es precisamente el nervio y el miedo y la aceleración con la que habla de repente Shaggy, ya queda entonces el personaje. ¿Ok? Siguiente. Gracias. ¿Se acuerdan de Félix el Gato? ¿Quién vio esta serie? ¡Wow! Sí, hay anclaje generacional. Les voy a platicar algo. El inicio de esta caricatura, que es una de las más antiguas que hay en la animación, empezó en blanco y negro y muda. El primer doblaje no se hizo en México, se hizo en Puerto Rico. Puerto Rico dobló esta serie, dobló Bonanza. ¿Se acuerdan de la serie de Bonanza? En la época que pasaban los Cuatro Fantásticos, pasaban el Trío Galaxia, y el Trío Galaxia estaba doblado en Puerto Rico. ¿Ok? Bueno, Félix el Gato en esa época hablaba más o menos así, tenía un acento, ¿sí? Oiga, señor profesor, ¿no ha visto mi bolsa mágica? Tenía ese acento, ¿se acuerdan? Cuando éramos niños. Bueno, años después llega a México y lo dobla por primera vez en México para mí, el más grande actor caracterizador del mundo. Un señor que se llamó Jorge Arbizu, el Tata. ¿Lo recuerdan? Un aplauso a donde quiera que esté ese monstruo. Yo tuve la enorme fortuna de conocerlo y de trabajar codo a codo con él en algunas series como Plaza Sésamo,
y en series como Los Locos Adams, la caricatura, la serie de televisión, ¿sí? En la que él iba y decía ¡Año Lucas! ¿Se acuerdan? Bueno, ese señor dobló por primera vez a Félix el Gato. Y muchos años después, ya muchos años, en 1994, me ofrecieron dirigir las nuevas aventuras de Félix el Gato, pero en una onda muy psicodélica. Y entonces dirigí estas caricaturas e hice a Félix el Gato, y en esas caricaturas habló así. Oiga, disculpe, ¿no ha visto a mi amigo Roscón? Es que creo que tiene mi voz mágica y no la encuentro. Por favor, ayúdenme a encontrarla porque si no sé qué voy a hacer. Shiva me va a hacer algo muy feo. ¿Dónde está anclada la voz de Félix el Gato? ¿Cómo logramos hacer esa voz? Es un falsete para empezar. ¿Qué es un falsete? La voz falsa. Los máximos agudos de un ser humano llegan a un cierto límite, ¿no? Mis máximos agudos serían más o menos estos. Y ya de ahí, lo que sigue ya es un agudo falso. ¿Sí? En esos agudos falsos se anclan muchos tipos de personajes en combinaciones diferentes con otros resonadores. Pongo ejemplos. Aquí llega, no sé si hasta acá llegue el programa de En Familia con Chabelo. Llega aquí a Perú, ¿lo han visto? Con Javier López Chabelo. Chabelo utiliza ese resonador. Por eso, a ver, más o menos así, cuate. Vamos con nuestros amigos de la provincia, señora Galilea. Bien, Perú. Bueno, más o menos es el anclaje en esos agudos. Después tenemos otro personaje. Vamos a ver. ¿Quién vio Big Mama? ¿Se han visto esa película? ¿No todos? ¿Algunos? Martin Lawrence, un actor norteamericano de color, que hace este personaje que es un investigador privado y que se disfraza de esta señora gorda, divertida, muy especial, y que habla más o menos así. ¡Uy, querida! ¡Querido! No te preocupes, Big Mama siempre va a estar contigo. Big Mama, ¿dónde está colocado? Son agudos combinados con un poco de garganta, pero lo más importante aquí es la actitud, el manejo de la actitud del personaje con los tonos femeninos. La idea no es que se escuche gay, sino que se escuche femenino. Ese es el reto. Hay personajes que requieren un tipo de esquema de actitud, personajes que requieren otro, y hay que hacerlos muy atinados para que funcionen, certeros. Vemos el siguiente personaje. ¡Wow! ¿Quién ha visto El Campamento de Laszlo? Este es sobre todo para los chavos, chavitos, ¿sí? O no tan chavitos que ya crecieron, tal vez. El Campamento de Laszlo es muy significativo para mí porque originalmente tiene personajes que tienen orígenes diferentes. Hay por ahí un carioca, un hindú, Raj, ¿no? Este personaje, si ustedes ven su indumentaria, realmente es egipcio. Pero con lo que acabo de hacer de Egipto a México, yo me vengué. No, sí. Ya desde entonces se me ocurrió que, bueno, a mí me gustaría que tuviera un elemento que arraigara a mi país. Quiero hablar de una anécdota rápida. En este momento el doblaje que se hace en México tiene un error muy grave a mi manera muy personal de ver. Y es que abusan de los regionalismos. Y entonces eso provoca que no tenga la misma aceptación en otros países. ¿Cierto o no? De repente se abusa, ¿no? Y
han optado ahora por una moda de usar una opción A para México, una opción B para Argentina, una opción C para Colombia y una general, ¿no? Y así de repente van combinando. Yo creo que también esto es un error. Yo creo más en el doblaje de inclusión. Y no es más que descubrir el hilo negro, porque esto ya lo hacía quien fue el creador de un estilo y una forma de trabajar en el doblaje mexicano, que fue el señor Edmundo Santos. ¿Alguien ha escuchado hablar de Edmundo Santos? ¿Saben quién es él? ¿No? ¿No saben? Edmundo Santos fue el que llevó el doblaje de Walt Disney a México. Fue muy amigo de Walt Disney. ¿Sí? Ese señor trabajaba en Los Ángeles, en Estados Unidos, como showman con un dueto que eran Santos y Lee. Y entonces un día en Tijuana, en México, dan una entrevista por radio y dice el señor Edmundo Santos: a mí no me gustó el doblaje de Pinocho. Había sido doblado en Argentina. Está muy mala adaptación, esdrújulea, había cosas fuertes, ¿no? Y entonces desde Burbank, en Estados Unidos, le mandaron a hablar para que fuera a las oficinas de Disney. Llegó ahí, en una casa muy grande, y entonces en un gran salón había un piano, había un señor tocando una tecla ahí, y había una recepción, y entonces ahí en un mostrador recibieron a don Edmundo y le preguntaron por qué había dicho lo que había dicho. Y ya técnicamente explicó las carencias y de por qué estaba mal hecho. Y le preguntaron: ¿usted lo puede hacer mejor? Sí. Fueron por los documentos, se los dieron en inglés, la película completa, y dijo: hágame la adaptación al español y platicamos. Ok. Se fue, agarró su camión de Los Ángeles a Tijuana, 4 horas y media, y en el transcurso del camino hizo la adaptación completa, llegó a Tijuana, la puso en el buzón y se fue a trabajar. Hoy en día ustedes, todos, quieren mandar un correo electrónico, se sientan en la computadora y nada más hacen esto, clic, y se fue el correo, inmediato. Pero tomen en cuenta que en 1957, 58, 60, mandar un correo en el momento casi a las 5 horas de que te dieron el material para trabajar, para que vaya de vuelta y que te llegue al otro día después de que lo diste, era inaudito. Se quedaron impresionados y le mandaron a hablar otra vez. ¿Cuál fue su sorpresa de don Edmundo Santos cuando llegó otra vez a esta casa de Burbank y se dio cuenta que el señor que estaba tocando la tecla en el piano era el mismísimo Walt Disney y que había escuchado todo? Y le dijo: quiero que tú dirijas mis proyectos al español, y empezó a hacerlo en Burbank. Y después, cuando pasó un tiempo y le dijo al señor Disney: mira, yo quiero irme a México a dirigir, porque aquí yo ya me acabé los talentos, no hay muchos, allá tenemos muchos más. Él era muy amigo de los grandes artistas de aquella época, entonces se fue a México. Al calce tengo que comentarles, hay mucha gente que hoy reclama y dice que está a disgusto con los Star Talents en doblaje. Sí, hay mucha gente que está a disgusto. Yo quiero comentar algo al respecto. El doblaje en México inició con Star Talents. Todo el inicio fue con los grandes actores que no solo eran mexicanos. Muchos actores que iniciaron el doblaje eran Star Talents de diversas nacionalidades que estaban en México. Había peruanos, había colombianos, chilenos, argentinos, guatemaltecos. Grandes actores que estuvieron ahí y que hicieron grandes el doblaje. ¿Cuál es la diferencia con los de hoy? Que los de aquella época eran stars y eran talents, porque los de hoy nomás son stars, y por eso la calidad sale como sale hoy en día. Ese es el problema básico. Bueno, regreso. Entonces, el señor hizo algo que se volvió emblemático para hacer el doblaje de inclusión. En los proyectos usaba 3 o 4 personajes y les ponía una nacionalidad diferente con su propia forma de hablar. ¿Sí? Y entonces ¿quién vio el libro de la selva? ¿Se acuerdan del libro de la selva? Búscalo más vital, más lo que es necesidad, no más. Y era el maravilloso, famosísimo Tintán. ¿Se acuerdan? Y entonces
Salen 3 sopilotes ahí, ¿se acuerdan? Que cantan. Uno era español, otro era argentino, con su cultura, con su léxico, y entonces la gente se sentía integrada. ¿Y ustedes saben quién cantaba los sopilotes en la parte que cantan? Amistad, amistad, amistad. ¿Saben quién es el grupo Lelutier? Sí. Ellos cantaron eso en español. Desde entonces existe Lelutier, que nos acaba de abandonar Daniel Rabinovich, un genio, un verdadero genio, a donde quiera que esté, todo mi respeto. Y entonces, regreso a esto, a mí se me ocurrió, pues, darle un poco de fuerza a mi país, y por eso lo hice con un acento de lo que es la parte indígena de mi país, el acento de ellos. Yo soy de las personas que considera, y yo sí aprecio mucho y quiero mucho la esencia y el origen de cada uno de los países, incluido el mío y todos. Y yo siento que todos nosotros somos una consecuencia que viene antes de la conquista. Y nuestros indios, nuestros indígenas, son los que verdaderamente tienen el conocimiento y la conexión con la naturaleza que a muchos de nosotros ya se nos olvidó. Y entonces fue por eso que hice este personaje así. Y habla con esa forma tan especial de ser. En mi país había un personaje de una mujer que ya murió, acabo de morir, que se llamó la India María. ¿Sí? La India María. Entonces me basé en la India María, nomás que le hice machín. O sea, hombre. Y entonces así fue como nació el banano. Sí, señor, no se preocupe, yo ya voy a parar a todos los campistas, pero usted ya nos está rascando el sope, señor Lupus. Sí, señor. ¿Aquí existe Choco Crispies de Kellogg's? Bueno, yo lo doblé y le puse voz cuando todavía no era anoréxico. Porque ahora ya lo hicieron anoréxico, ¿verdad? Hice incluso una serie de televisión que se hizo en el canal de allá de TV Azteca, que se llamó Esta de Kellogg's, donde salían las botargas y eran concursos entre escuelas, concursos de tipo reality show, y hacíamos cronismo en vivo. Los botargueros tenían sus botargas puestas y se movían y movían la boca en cuanto nos oían y sincronizábamos, y hacemos 2 programas cada semana, aparte de los comerciales. Este personaje hablaba más o menos así. Sale Choco Crispies de Kellogg's, es choco gigante, con 8 vitaminas y hierro. Choco Crispies de Kellogg's es parte de un desayuno nutritivo. ¡Aguas! ¿Qué resonadores utilizamos ahí? Combinación de garganta, combinación de nariz, porque tiene una trompa de este tamaño, y combinación de un resonador que se llama resonador de pecho. Y hago un ejercicio rápido para que vean más o menos el uso por separado. El resonador de pecho suena así. Este sería el sonido, que se puede trabajar en grave, se puede trabajar en medio o se puede trabajar en agudo. Y te da un peso y una actitud totalmente diferente. Si yo hubiera entrado por esa puerta y hubiera salido hablando con este tipo de voz y con este tipo de peso, ustedes hubieran pensado que así hablo, ¿cierto o no? Usando mis mismos tonos, mis intenciones, mi forma de hablar, nada más con un peso diferente. Y esto da personalidad, peso y fuerza. Esto es lo que llamamos peso escénico, combinado con la expresión corporal y con la expresión facial y obviamente con la voz, ¿sí? Pero estos resonadores se pueden combinar. ¿Qué pasa si yo combino el resonador de pecho, por ejemplo, con el resonador de mandíbula? El resonador de mandíbula suelto solo suena así. Más adelante hablaremos de él con un personaje. Y ahí está anclado. Ahora, si combino los dos, ¿cómo sonarían? Más o menos estarían sonando de esta forma. Se combinan los dos y entonces se amplifica todavía más un poco el sonido. Y podemos generar un personaje que tal vez pudiera ser de caricatura o podría ser de live action. O sea, de gente viva, ¿sí? Seguimos viendo, vamos a seguir navegando con otro personaje. ¿Quién tenemos por aquí? Quiero decirles que este personaje
personaje es con el que más me he divertido de todos los que he hecho. Me ha permitido jugar, divertirme, sacarlo de ahí, del mundo de Cartoon Network, y llevármelo a otros ámbitos y jugar con él. La voz de la vaca es una voz muy especial, está anclada en la coronilla, hasta aquí está el sonido, en los máximos agudos sin llegar a falsete. Pero aquí lo importante no es el sonido, sino la actitud, porque es una niña de 7 años, que es berrinchuda, veleidosa, dramática, tierna, amorosa, romántica y además justiciera. ¿Cierto o no? Por eso, cuando llega el momento dice: Yo tengo que ir a salvar a mi hermanito perrito. Ahora sí, Super Cat Rescue. Antes de continuar, les tengo un regalo. Voy a salirme de este programa y lo voy a dejar ahí en stand-by. Voy a poner otro rápidamente. Antes de poner esto que tengo ahí, que dice You've got a friend in me, quiero decirles que durante algún tiempo yo tuve un programa de radio. Soy pionero en los programas de doblaje en internet. En el año 2000 tuve un programa que se llamó Mundoblaje, el mundo y las estrellas de la voz, por televisión, por internet, en Zoom TV, www.zoomtv.com. Ya no existe, pero lo tuvimos 6 meses, 2 veces a la semana, donde entrevistamos a muchos de nuestros compañeros actores y amigos para el mundo, y ahí fue la primera vez que tuve la interacción a través del chat con toda América Latina y parte de Europa. Después vino Tunlandia, que lo hacíamos Carlos II y un servidor, la voz de Pícoro y la voz de Alf, entre muchos de ellos. Después nos separamos, cada quien tomó su rumbo, y él se quedó con Tunlandia. Yo tengo otro programa que se llama, bueno, tengo 2 programas, uno que se llama Código sin barras, tu punto de encaje, la fantasía y la ilusión a través de los soundtracks de cine y televisión. Esto es los lunes a las 10 de la noche por Cartoon Media con www.cartoonmedia.com. Y tengo otro programa que ahorita está en stand-by, lo detuve un rato por cuestión de trabajo, que se llama Desde el Atril, donde hacemos las entrevistas a actores. Entonces, en este programa primero que tuvimos de Tunlandia, hacíamos muchos juegos, entre ellos hacer cantar a los personajes canciones de otras películas, y jugábamos mucho con eso y les pasamos mucho al aire. Hice algo especial combinando a la vaca con algo más, jugando. ¿Quieren escuchar a la vaca cantar? Es un poco divertido, espero que a ustedes les guste. Vamos a ver cómo andamos de volumen y que se escuche bien. Ok. Está adelantada, vamos para atrás. Ok, va. ¡Wow! ¡Vamos! Yo soy tu amiga fiel. Yo soy tu amiga fiel. Y si un día tú te encuentras viejos momentos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amiga fiel. Yo soy tu amiga fiel. ¡Qué divertido! Yo soy tu amiga fiel. Yo soy tu amiga fiel. Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amiga fiel. Sí, yo soy tu amiga fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti.
mi fiel amigo, nuestra gran amistad. El tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amiga fiel, yo soy tu amiga fiel, yo soy tu amiga fiel. Gracias, Perú. Gracias, muy gracias. Esta es parte de otra canción, pero esta después, si hay chance, la veremos. Regresamos a la aventura y entonces, ahí está. Damos un brinco al siguiente personaje. Con este personaje tengo un link muy especial. Este personaje es muy tierno. ¿Saben quién lo hace en inglés? Jack Black, un actor del que hablaremos un poco más adelante. Jack Black. Este personaje tiene una particularidad. Es vegetariano, ¿se acuerdan? Y tiene mucho miedo de que su padre, Don Lino, Robert De Niro, Pepe Labat en español, se entere que es vegetariano. Y él decía: ¿qué voy a hacer si mi padre se entera que yo soy vegetariano? Tenemos que hacer algo tenemos que hacer. ¿Qué voy a hacer? Por favor, escóndeme. Al respecto de este personaje quiero comentar algo rápidamente. Los padres, los papás y los adultos, más que los niños, este tema es un poco más para ellos. Ustedes saben que los proyectos tienen siempre un camino de entendimiento para los adultos y un camino de entendimiento para los niños, que es muy bonito y esa parte me gusta mucho. Al alcance les tengo que decir algo muy personal. Mi verdad no tiene por qué ser tu verdad. Yo solamente les platico y les comunico y les comparto un poco de mi vida y de mi experiencia y mi forma de pensar, pero más nada. Yo no vengo a imponer ni a dogmatizar a nadie. Solo les platico que yo no creo en la tolerancia. A mí esa palabra me choca mucho. Yo creo más en una palabra que se llama comprensión. Para mí la tolerancia es aceptar las cosas a fuerza. Y eso provoca una olla de presión y tarde o temprano va a explotar. Y lo estamos viendo en el mundo. ¿En cuántas regiones del planeta hay guerras? Por intolerancia. Porque hubo tolerancia hasta que se convirtió en intolerancia. Sin embargo, cuando tú comprendes, ¿qué sucede? ¿Qué es la comprensión? La combinación de entendimiento y amor. Eso creo que hace la gran diferencia. Y entonces el mundo sería muy diferente si hiciéramos eso. Creo que sí queda más o menos claro a qué me refiero, ¿verdad? Vamos con el siguiente esquema. ¿Se acuerdan que les hablaba del resonador de mandíbula? Ahí está anclado ese personaje. ¿Quién vio Anastasia? Una película basada en hechos reales. Son varios. Está basada en hechos reales. La Rusia de la época de los zares, la familia Romanov, que se ve prácticamente derrumbada, derrocada por los bolcheviques, y en este proceso de la familia Romanov todos son asesinados menos, o no se sabe, menos una de las integrantes de esta familia que se llamó Anastasia y nunca se supo de ella, y sobre esto se hizo esta aventura. En esa historia hay un personaje monstruoso, antagónico, que fue real, que se llamó Rasputín. Rasputín, que fue magistralmente doblado por el señor Germán Robles, que fue la misma voz de Jack
Gusto, ¿sí? Y The Kid, el auto fantástico. O sea, los que estamos más veteranos, el auto increíble, ¿se acuerdan? Sí, la voz de Germán Robles era maravillosa. Todavía vive. Y entonces yo hacía este personaje que era el ayudante de Rasputín. Y este murcielaguito decía más o menos, resonador de mandíbula: ¡Amo! No se preocupe, Anastasia está viva. Yo lo voy a defender con un ya y un ya y un ay. Seguimos con la siguiente. Hércules, divina serie de dibujos animados, consecuencia de la película. Me divertí mucho. En la película yo no estuve de acuerdo para nada que Hércules fuera doblado por Ricky Martin. Miren, de verdad lo digo, todo mi respeto, mi admiración al talento de ese ser, Ricky Martin, como showman en escena. Aguas, está grueso. No cualquiera se para en escena y hace lo que él hace, está grueso. Y verlo hacer teatro musical, mis respetos, es extraordinario. Pero dice un dicho por ahí: zapatero a tus zapatos. Cada quien en su área. Son pocos los tocados por Dios que pueden hacer todo, como Tintán, ¿sí? Pero no, ahí sí, Ricky Martin, yo no podía concebir un gran monstruo de héroe épico, hombre Dios o Dios hombre, que estuve hablando de esta forma. Oh, mi cara, no te preocupes, yo te voy a salvar mi cara. Pues no me da el personaje, no me da la actitud, la fuerza del personaje, ¿no? Sin embargo, Tatiana me gustó mucho en el papel de Megara, y los demás compañeros actores como Rubén Trujillo, que hizo a Hades, extraordinario. El señor Gabriel Kobayashi, que hizo a Pánico, que es la voz del encantador de perros, para quien ha visto esta serie, es el mismo. Y yo tuve la fortuna de hacer este personaje. Cuando se hizo el casting, ahora nos piden mucho cuando vamos a hacer los castings para grandes proyectos que hagamos algo que se llama voice matching. ¿Qué quiere decir voice matching? Que igual es la voz del original. A mí no me gusta mucho esto porque esto es otra forma de imperialismo yankee. Quieren que todo suene igual. Y entonces pones la película de Frozen en YouTube, la canción, y la oyes en los 32 idiomas y va a pasar y parece que es la misma cantante cantando en 32 idiomas, ¿no? Esto es marketing, ok, les funciona, pero le quita fuerza. Y yo pongo un ejemplo al alcance. ¿Quién de ustedes vio la serie Don Gato y su pandilla? ¿Se acuerdan? Icónica serie, ¿verdad? ¿La han escuchado en inglés? Por favor, escúchenla en inglés para que vean la enorme diferencia entre lo que se hizo en español y lo que venía de origen. Prácticamente se volvió a crear esa serie con los doblajes en español. Fueron tan importantes y tan fuertes que esa es una de las pocas series que pasa con el doblaje de México en España, siendo que España dobla todo lo que entra, ¿sí? Ese doblaje marca una huella y una diferencia en ese sentido por precisamente la creación y recreación de todos los personajes. ¿Cuál es el punto de anclaje entre Hércules y eso, el voice matching que hablo? Cuando te permiten hacer una creación tuya, tú te vas a los elementos o herramientas que hacen link o conectan con la idiosincrasia latina. Pero cuando tú te vas al voice matching, pues haces lo que ya hicieron los griegos para ellos y nunca va a ser igual. El actor que dobla este personaje en inglés es un actor muy especial. ¿Quién vio La Loca Academia de Policía 2? ¿Se acuerdan? ¿La llegó a ver? Por ahí sí. Hay un personaje, uno de los policías, que es histérico. Y que todo el tiempo habla así. Yes, sir. Yes, sir. ¿No?
Cuando yo hice el casting, supe que era él, lo escuché, y entonces lo que hice fue pegarle a la voz, imitarlo, hacerlo lo más parecido al inglés cuando hice la prueba de voz. Pero cuando llegó el momento de doblarlo, porque me dijeron te lo quedaste, entonces cuando llegué a doblarlo hice lo que se me dio mi regalada gana. Y entonces yo me anclo en algo. Les dije hace un momento cuando empezó esta aventura, los actores tenemos que interpretar personajes y tenemos que darles vida ubicando su pisada, su expresión corporal, su expresión facial. El doblaje, cuando yo pregunto, señoras y señores, si yo te sacara a ti de aquí y te pusiera enfrente de una actriz para hacer el doblaje de un personaje, ¿en qué sería lo que más te tendrías que fijar del personaje para sincronizar y para hacer el doblaje? El movimiento de labios, la gestualidad, las emociones, la interpretación, los pasos, ok. No. ¿Saben dónde se hace el doblaje? En los ojos. En los ojos. Si las intenciones y las emociones no están ancladas a los ojos, entonces la voz va por un lado y el personaje va por otro. Y entonces estarás platicando con él, no doblándolo. Ejemplo, fíjense, si yo te digo la palabra que usamos hace rato, ¿cómo amaneciste? Vean mis ojos y los voy a llevar por una diferente ruta en cuanto a mis tonos, ¿sí? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? No tiene nada que ver a que si lo santo con los ojos. Si yo digo, ¿cómo amaneciste? Los ojos te anclan, ¿sí? Si nosotros como actores sabemos observar y anclar, entonces sincronizamos emociones y sentimientos en los ojos. Y ahí es donde el personaje tiene vida y espíritu, ¿ok? Este personaje, por eso, hay un momento en que dice, ¿no le gustan mis zapatillas aerodinámicas? ¿se acuerda? Vamos a acabar con ese tontules. Le vamos a dar su lechita y a dormir. Este personaje es para los niños y para las niñas. Les tengo que platicar una historia de amor con final trágico. Winnie Pooh fue doblado magistralmente por primera vez por un ícono de la comedia en mi país, del cual solamente tendrán recuerdo las personas que estén en mi edad o más adúlteras. Se llama, tengo la fortuna de conocerlo, el señor Flavio, comediante Flavio, el de la libreta, que contaba chistes con su libreta, cantaba, hacía imitaciones de extranjeros y mexicanos, cantó en los mejores lugares en México y en Las Vegas, junto a los cantantes que imitaba, como Sammy Davis Jr., como Dean Martin, como Frank Sinatra, un monstruo, señor. Ese señor hizo la voz del Rey Louis en el libro de la selva, un poco de lo que me acuerdo. Bueno, ese señor también en Los Aristógatos hizo uno de los gatos, junto con Tintán y Carlos Petrel, de que también hablaremos, y fue la primera voz de Winnie Pooh. Después de él lo dobló Arturo Mercado, después Luis Vallardo, después lo hice yo, y después lo hace actualmente el señor Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson. En la época que yo lo doblé, más o menos hablaba así, y es voz de garganta, solo garganta, ¿sí? Desde el bosque de los Cien Acres vengo buscando a Christopher Robin porque tiene mi tarro de miel. ¿No lo han visto? A dormir, a
amanecer, a dormir, a dormir. Ya se me durmieron todos, ¿eh? Este personaje, contra todo lo que pudiera ser, para mí es un reto porque, con toda honestidad, a mí Javier, no es un personaje que me guste mucho, no me llena. Y lo tomé como un reto porque dije, aquí es donde verdaderamente voy a probar si puedo o no puedo, y no solo eso, sino hacer un link con el público y con los niños. Y terminé disfrutándolo por eso, por el contacto con los niños y con la gente que gusta de este personaje. Vamos con el siguiente. Llegamos al momento importante, como decía un gran mago en México, Beto el Boticario de la Carabina de Ambrosio. Llegó la hora cuchicuchi, la hora yabasqueyudas, la hora chimenguenchona, la hora de Saga de Géminis. ¡A ver, inútiles! Ha llegado la hora de mandarlos a otra dimensión. Saga de Géminis. ¿En qué resonador está? Sí, pero está combinado con otro resonador. Y con otro más. No. Diafragma, estómago. Nosotros tenemos una bolsa muscular que engloba todos los órganos digestivos, que se llama diafragma, que es el grueso de tu dedo meñique y que es muy poderoso en la gente que lo trabaja, porque en la que no, este resonador nos permite apoyar y amplificar de tal manera que, aunque yo no use el micrófono, sin necesidad de gritar, solo apoyando, puedo llenar el recinto hablando y puedo estar así todo el tiempo que yo quiera y no me voy a quedar afónico porque estoy utilizando ese apoyo. ¿Han visto qué inflan de su cuerpo los perros cuando ladran? La panza. Los perros hacen esto. Y se la pueden pasar ladrando toda la noche y no se quedan afónicos. ¿cómo respiran los bebés? Cuando duermen, inflan y desinflan la pancita. Fíjense la maravilla de la técnica del manejo de respiración. Nosotros los actores debemos de utilizar una combinación de cavidades. Tenemos una cavidad para llenar en estómago y otra en pulmones. Le llamamos aire de trabajo y aire de reserva. Este aire debe de ser siempre de reserva porque si lo usas como trabajo te vas a marear y te vas a desmayar, te vas a hiperventilar. Y entonces la combinación rápida, lo voy a hacer muy rápido como es llenar estómago, llenar pulmones, y cuando yo hablo voy vaciando estómago, voy vaciando, y cuando se me acaba el aire, que ya no puedo más aquí en el estómago, el aire que queda aquí lo bajo al estómago y continúo hablando para que no me escuche ahogado. Y entonces hubo un cantante hace muchos años, en su momento más importante, que hoy sigue viviendo pero ya no está bien, que se llama José José. Un ícono y el hombre con la mejor técnica de canto popular de habido. Desgraciadamente ya sabemos que los excesos echan a perder todo. Pero él cantaba, y entonces cómo alargaba sus notas con esta técnica, y de repente cuando ya se le iba a acabar el aire, todos decían, ya no aguanta, de repente de dónde salía y continuaba la voz. ¿Se acuerdan? Y decía un pedacito, algo así. Digo, yo no soy cantante profesional, pero es nada más para recrear la técnica. En algún momento cuando decía,
El triste, la parte final, ¿cómo cierra el triste? He podido, ¿qué? Ayudarme, decía, he podido ayudarme a vivir. ¿Sí? Esa es la técnica. Y eso es lo que te da el sustento apoyado. Y con ese diafragma proyectas. Ahora, Saga de Géminis combina eso con el pecho y con la garganta, pero ojo, y aquí viene la diferencia. Hace un momento escuché a varios de ustedes hacer un concurso de Saga de Géminis. Por ahí uno de ustedes, muy cercano, ¿qué falta? Mi voz. La garganta tiene un conjunto de membranas que reverberan antes de llegar a las cuerdas vocales. Esas membranas se llaman cuerdas falsas, de arriba hacia abajo. Tenemos primero faringe y después laringe. En la laringe están las cuerdas vocales. Arriba de las cuerdas vocales hay un pequeño cartílago que sube y que baja, que se llama epiglotis, y que es la que permite que el aire pase, entre en la tráquea, y cuando se cierre, el alimento pasa por encima y se va hasta el esófago. Cuando lo abres comiendo, se te va choco y se siente que te mueres. ¿Ok? La técnica que yo manejo utiliza el epiglotis como válvula de salida de aire para regular la salida del aire. Mucha gente equivocadamente utiliza las cuerdas vocales como válvula. Esto sobretensiona las cuerdas. Las cuerdas son dos ligas muy delicadas. Y cuando tú las utilizas mal y les das demasiada tensión, las puedes reventar y te salen nódulos, pólipos e incluso hasta puedes llegar a tener tumores si no lo cuides. Y las cuerdas vocales no se deben de utilizar para apoyar. Fíjense la diferencia. Si yo hablo con la garganta usando las cuerdas, suena así. Que es lo que estuve escuchando con muchos de los que hicieron esto y se lastiman. Cuando yo utilizo estas membranas que están arriba de las cuerdas vocales y las reverbero apoyando con el diafragma, entonces suena de esta forma. La diferencia, ¿se escuchan? Apoyado con el diafragma y con el resonador de pecho, adquiere sonoridad, volumen, amplificación y textura. y por eso el personaje suena de esta forma. Aún sin micrófono. En Caballeros del Zodiaco hicimos muchos personajes de los que ya ni me acuerdo. Gonzalo Amor Molina, que anda por aquí, me hizo el favor de recordarme imágenes de ellos. Contamos 22 hoy en la mañana, de los que verdaderamente ya no me acuerdo. O sea, no me acuerdo ni cómo los hice. Necesitaría yo escucharlos y ver qué fue lo que hicimos en su momento. Tengo muy presente a Yabu en esta serie, y muy presente también a mi bebé astral. Siguiente imagen. Eddie Murphy tiene una actitud. Es mi voz nada más con resonador de pecho y con una actitud. Recuerda bien, hija, el macho alfa es el líder. El macho alfa es el líder. Siguiente. Resonadores. Resonador combinado de mandíbula, de nariz y un poco de frontal. Ay, Woody, no te preocupes. Yo creo que hay un pequeño trecho de aquí allá. Y luego ya rompe para cantar. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel.
Aunque eso lo hizo Beto Castillo, no lo hice yo. Un gran actor. Ya estamos a punto, no te preocupes. Estamos a... ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos queda? ¿Qué horas son? ¿Cuánto queda? 10 minutos. Maravilloso, 10 minutos. Cerramos esta parte porque quedan muchos personajes. Nada más cierro con uno en el que dice un homenaje a Tintán, que utiliza los mismos resonadores de Saga, pero con otra actitud. Y dice: Témpanos, papaleta, no te preocupes, voy a buscar a Mordecai para hacer algo rápido. Y bueno, rápidamente, preguntas y respuestas. 10 minutos de preguntas y respuestas y después nos vamos a firma de autógrafos. Sí. Nombre y pregunta. Buenas noches. Y en primer lugar quiero darle la bienvenida a Perú, en nombre de todos. Yo también me llamo Javier, es un placer conocerlo. Y ya que noté que anteriormente me mostró una mayoría de sus personajes, y yo vi unos tres que en toda mi vida que yo he visto en la televisión, hay tres que son odiados, honestamente. Como Cerebro de Dexter, y Emperador Palpatine, y obviamente Jar Jar Binks es odiado por todo el mundo, ¿no? Yo no lo odio. Sí. Y yo soy mucho. Exacto. Y cuando usted hizo estas voces, alguna vez pensó en su mente, aunque sea estudiosa otra vez. No. ¿Se le ocurrió así? No. Como actor yo disfruto lo que hago. Y creo que los ingredientes importantes de un proyecto tienen que estar en porcentajes muy específicos. Un gran porcentaje de lo que al autor le gusta, otro gran porcentaje de lo que a la mayoría les gustaría, y otro pequeño porcentaje de lo que a los detractores les gustaría, a los que no les gustaría este personaje. Todo tiene una razón de ser. Mira, objetivamente, el episodio 1 de Star Wars, yo dirigí el doblaje en español de esto. George Lucas me aprobó para dirigir estos proyectos. Tuve contacto con él por esto, ¿sí? Es toda una aventura que no da tiempo de platicar ahorita, pero cuando yo hice el casting para todos estos personajes y para desarrollar el proyecto, me di cuenta de que el episodio 1 era tan aburrido, pero tan aburrido, que si no tenía por lo menos un elemento de cotorreo, se iba a volver peor de aburrido. Entonces, la existencia de Jar Jar Binks fue meramente una estrategia para que no se durmiera de noche. Y, a su vez, tiene complejidades, no es fácil hacerlo. Es un ganga, habla muy nasal. ¿Sabes cómo me quedé con el personaje en el casting? Tomé un rollito de papel, lo hice lo más pequeño posible y me lo metí por la nariz. Y ya ahí entonces suena así, gangoso, suena nasal. Ahora había que buscar el resonador, el engolado, más nasal todavía, y con medios agudos a frontal, para que sonara de esta forma. Pero el personaje es torpe, no sabe hablar. En inglés aumenta algunas letras, algunas sílabas, y a veces confunde y hace muchas cosas raras. ¿Cómo hacerlo en español? Para que tú como público entendieras que es torpe para hablar, pero comprendas lo que está diciendo. Se vuelve complicadísimo. ¿Sabes qué hice? No sé si aquí en Perú debe existir. Cuando éramos niños jugábamos al idioma de la letra F, ¿se acuerdan? Pa, farafa, kefe, kefe, F, safa, F, ofo, kefe. Ok. Eso fue lo que hice, nada más que en lugar de la F utilicé la letra I. Y entonces el personaje habla de esta forma. ¡Ay, perdón! Esto soy un poco torpe. Además es un personaje
un poco tierno y emblemático. Yo sé que no te cuesta mucho, pero no es fácil doblarlo, es un reto. Sí. Rápido comento que Palpatine fue doblado siempre por el maestro Jesús Colín, la voz del maestro Roshi. Él falleció y hoy lo doblo yo haciendo una imitación aprobada por George Lucas para guardar la memoria del maestro Jesús Colín, que decía: Princesa Amidala, la Federación del Comercio impide las negociaciones. Esperamos que las cosas cambien pronto. Sí, Javier, es un gusto. Gracias. En la conferencia. Tengo una pregunta, y bueno, realmente había visto un video de que usted había hablado de que la primera vez que interpretó a Arles se quedó como 2 días sin voz. Sí, porque apoyé en las cuerdas vocales, no en las cuerdas falsas. Exacto. Mi pregunta es, ¿qué significó Saga de Géminis, Arles y Caballero de Zodiaco en su vida? Muchas cosas. Cuando empezamos a hacer esta saga yo no sabía, no tenía idea, igual ninguno de mis compañeros tenemos idea de lo que iba a pasar con esta saga. Nadie. Nos dimos cuenta el día que nos invitaron por primera vez a algo como lo que estamos viviendo hoy en México, que fue la primera convención de cómics en América Latina. Se llamó la Poker Rock en 1990 creo que fue 95, 96 o por ahí. Fue la primera, que después se convirtió o derivó en la TNT. Se ha vuelto muy famosa, a la cual no acudo y no le doy servicio ni a la mole porque está llena de piratería y hentai y no considero que sea, la verdad, familiar eso, ¿no? Bueno, entonces, cuando llegamos ahí había 3,000 fans esperándonos y fue impactante para todos los que llegamos a esta aventura. Jesús Barrero, Daniela Bundis, Elsa Comian, Pepe Vilchis, Ricardo Mendoza y yo. Llegamos ahí y nos quedamos así, ¿qué es esto? Ahí fue donde tomé conciencia por primera vez de lo que representaba todo lo que hacía yo en una sala oscura, en la que nadie nos veía en ese momento, trabajar, divertirnos, hacer y deshacer. Y supe que cada palabra y cada cosa que yo dijera iba a tener una trascendencia y una repercusión y que había que tener responsabilidad. Eso es lo que provocó en mí. Conciencia, responsabilidad y un regalo maravilloso que es el link con la memoria nostálgica de cada uno de todos ustedes y las generaciones que han estado a través de los años con Caballeros del Zodiaco y con nosotros. Sí. Buenas noches, es un gusto conocerlo, señor Javier. Le tengo 2 preguntas que hacer. Bueno, usted ya dijo lo de Star Wars. No sé si va a dirigir el episodio 7, aunque está dirigiendo, no sé si está dirigiendo Star Wars Rebels. Y no sé si queda el episodio 7. Y mi otra pregunta es sobre lo de. Yo he visto ese video cuando conocí a Jack Black. Sí, quisiera saber. Bueno, yo lo vi emocionado, no sé. Quisiera saber exactamente qué fue lo que sintió cuando él me invitó al escenario. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, pero lo contesto lo más rápido que pueda. Primero, no voy a dirigir ni ya voy a estar involucrado con Star Wars, porque cuando yo dirigí La Guerra de los Clones en 3D, la película, ¿sí? Después de eso me ofrecieron dirigir la serie, pero como cambió de cliente, antes era 20th Century Fox, cambió a Warner, y Warner bajó 70% de los presupuestos. Y yo no acepté. Pero sí hubo quien aceptó trabajar por eso. Y ese alguien es el que sigue dirigiéndola. Yo ya no, yo solamente voy a hacer mis personajes por el gusto de hacerlos, porque no pueden bajarme mis presupuestos por contrato, eso sí no, y los sigo haciendo. Por eso es que yo ya no sigo involucrado con el proyecto, ni seguiré, ni me interesa ya en las condiciones en que hoy se trabaja. Y por otro lado, con Jack Black fue una de las aventuras más increíbles de mi vida. Yo llegué como reportero, como prensa de la estación de radio con la que trabajamos. Y al llegar ahí, le hice una pregunta y se quedó muy sorprendido porque le dije, yo soy tu voz en español en esta película y en varias más. Él habla un poco de español y su frase fue, ¿es verdad? Le dije, sí. Y me dice, ¿en todo? Le digo, no. Pero sí trabajé en la primera película que tú hiciste, que fue High Fidelity, te doblé. Y te doblé en varias, como King Kong, como Nacho Libre, Los Viajes de Gulliver, El Descanso,
etcétera, 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 ¿no? Y me dice, ¿por qué no nos habíamos conocido tú y yo antes? Atrás de él estaban los representantes de 20th Century Fox. Y yo nada más le dice, pregúntales a ellos, ¿por qué ellos son los primeros que impiden este tipo de relaciones? ¿Por qué? Porque si nos hacemos famosos, cobramos más, y entonces no quieren pagar lo justo, y ahí es una rebatina tremenda, ¿no? Pero entonces yo le pregunté, oye Jack Black, ¿tú ves las películas que tú haces dobladas al español? ¿Qué te parece? ¿Y a ti te piden tu parecer para ver qué voz te va a doblar? Y su respuesta fue, a mí nunca me piden mi parecer, eso es otra área de producción, a mí nunca me preguntan, pero sí he visto el trabajo al español y me gusta mucho. Yo siempre me había preguntado quién es la voz de ese hombre misterioso y hoy ya la estoy conociendo. Se quitó los audífonos y dijo, y tengo que reconocer que el 50% de mi éxito te lo debo a ti. Se paró, fue hacia mí, me dio la mano, me abrazó, me levantó la mano y ahí nos sacaron fotos los reporteros, se puso muy bonito y todo, pero yo, Javier, yo no considero que yo represento el 50% del éxito de Jack Black y su película. Yo creo más bien que el doblaje orgullosamente hecho en México, bien hecho, cuando está bien hecho, con calidad, representa el 50% del éxito de las producciones de otros países. Eso sí lo creo. Y yo creo que eso es lo que vale la pena y eso es lo que es el mensaje que deberían entender los clientes de los estudios. Siguiente pregunta. Javier, queríamos tomar una foto, tomarla aquí con la gente. ¿Sí? No, que me la manden a mí. Los que vayan a firmar autógrafos, con mucho gusto allá les grabo saludos y si tienen preguntas, ahí en cortito, lo que tenían por dudas se las respondemos. Bien, chicos, y mañana no se olviden, chicos, el almuerzo con el Patriarca va a ser a partir de la 1. Si no han comprado su entrada, pueden comprar su entrada Caballero de Oro en el mismo lugar que va a ser la toma de firmas. Muy bien, a ver, vamos a hacer una foto. A ver, chicos, un saludo para todos, para que salga la foto. A ver, chicos, para ponerlo, como dicen, para el face, ¿no? Para el face. Ahí está el Patriarca, Javier Rivero. A ver, todos, chicos, todos aquí, vengan todos. Ahí está. Con el casco de Géminis, ¿quién tiene el casco de Géminis? Por ahí ya se lo llevaron. Muy bien, chicos, un aplauso para el señor Javier Rivero. Los esperamos en la toma de firmas para dar sus saludos y todo.